¿Alguna vez sentiste que das todo de ti, trabajas sin descanso, y aún así nadie lo valora? Esa fue la vida de Berto, un burro noble que lo entregó todo, pero que solo recibió desprecio, hasta que un día el cielo decidió intervenir. Quédate, porque lo que vas a ver te demostrará que Dios nunca olvida el esfuerzo de un corazón sincero. Y si tú también has sentido que nadie ve tu esfuerzo, escribe en los comentarios: Dios sí me ve. Quiero saber cuántos están comprometidos con esta verdad, y no olvides suscribirte. En un valle rodeado de montañas verdes, nacieron casi al mismo tiempo dos burros. Uno fue llamado Paco, el otro Berto. Ambos crecieron fuertes, con patas firmes y espíritu noble, dispuestos a trabajar la tierra como sus antepasados. El destino, sin embargo, los colocó en manos muy distintas. Paco fue recibido en la finca de don Julián, un campesino humilde pero de buen corazón. Don Julián veía en Paco algo más que un simple animal de carga. Lo consideraba compañero de vida, parte de su familia y de su sustento. Lo alimentaba bien, le daba descanso, lo trataba con cariño. En cambio, Berto fue comprado por don Octavio, un hombre duro, egoísta, incapaz de ver en sus animales algo más que herramientas. Para él, Berto no era un ser vivo con sentimientos, sino solo un instrumento para arar, cargar y trabajar hasta la extenuación. Con el paso de los años, la diferencia se hizo evidente. Paco caminaba erguido, con pelaje brillante y mirada serena. Berto, en cambio, vivía con costillas marcadas, heridas mal curadas y un cansancio eterno en los ojos. A pesar de sus vidas distintas, Berto y Paco se hicieron amigos. Cada anochecer, cuando las fincas quedaban en silencio y las luciérnagas iluminaban el campo, ambos se acercaban a la cerca de alambre que dividía sus tierras. Allí, como viejos hermanos, compartían palabras de aliento. «Buenas noches, Paco», susurraba Berto, con un rebuzno cansado. «Te felicito, hermano. Se nota que tu dueño te cuida bien». Paco, humilde, respondía: «Gracias, Berto. Don Julián me trata con cariño y yo hago mi trabajo con gusto. ¿Y tú? ¿Cómo pasaste el día?». Berto bajaba la cabeza y murmuraba: «Ay, Paco, mi vida no es como la tuya. Don Octavio me hace trabajar desde que sale el sol hasta que se esconde, y nunca recibo descanso ni palabras de aliento. Apenas me da de comer. Yo también me esfuerzo, pero parece que nunca es suficiente». Paco, con ternura, lo animaba: «Hermano, no pierdas la fe. Tal vez tu dueño no lo vea, pero Dios sí lo está viendo. El cielo escucha a quienes trabajan con el corazón». Y Berto, con lágrimas en los ojos, confesaba: «Todas las noches oro. Le pido a Dios que me dé un dueño como el tuyo. No quiero lujos, solo alguien que vea que no soy un simple burro de carga, sino un ser con alma». Paco acercaba su hocico a la cerca y decía con firmeza: «Recuerda esto, Berto. No es el peso de la carga lo que nos destruye, sino la falta de esperanza. Tú sigue orando, tu recompensa llegará». Un amanecer, los dos burros tomaron el mismo camino hacia el pueblo. Berto iba adelante, cargado con cántaros de leche, guiado por Octavio, que lo presionaba con gritos e impaciencia. Atrás, un poco más tarde, venían Paco y don Julián, avanzando despacio, con el paso tranquilo y los cántaros bien acomodados. En medio del trayecto había un pantano, un tramo peligroso donde la tierra se volvía blanda. Ese día, Berto, exhausto y mal alimentado, no resistió. Sus patas se hundieron en el barro, el peso lo arrastró y cayó de rodillas. «¡Auxilio! ¡No puedo levantarme!», rebuznaba con angustia. Pero Octavio, en lugar de ayudarlo, lo insultó con rabia. «Burro inútil, siempre lo mismo contigo. Si te mueres ahí, me compro otro y ya está». Las lágrimas de Berto se mezclaron con el fango. En ese instante aparecieron don Julián y Paco. «¡Basta ya, Octavio!», tronó la voz de don Julián.
Ese burro ha trabajado toda su vida para ti, y lo menos que merece es respeto. Octavio, soberbio, respondió: No te metas, Julián. Este burro es mío y yo lo trato como quiero. Mientras discutían, Paco se acercó al borde del pantano. Estiró el cuello y le habló a su amigo: Vamos, Berto, no te rindas. Eres más fuerte de lo que crees. Respira. Yo estoy aquí contigo. Berto, cubierto de barro, respondió con voz rota: Ya no puedo más. Mi cuerpo duele y mi alma está cansada. Entonces, don Julián bajó al pantano. Con paciencia levantó los cántaros y con esfuerzo ayudó a Berto a ponerse en pie. Paco, acariciando su rostro con ternura, añadió: Si tu dueño no lo ve, yo lo veo. Dios también lo ve. No estás solo. Ese día, Berto logró levantarse temblando, con la esperanza renovada. Esa noche, después de la dura jornada, Berto volvió a su corral. Apenas comió un poco de pasto seco y caminó hacia la cerca buscando a Paco. Pero su amigo no estaba. Solo el silencio de la noche lo acompañaba. Entonces levantó la mirada al cielo estrellado y oró: Señor, hoy no vengo a quejarme. Gracias porque sigo vivo, porque aún camino aunque me duela el lomo. Pero Padre, también estoy cansado. Toda mi vida he trabajado y nunca recibo una palabra de aliento. Tú sabes que lo único que quiero es servir con dignidad. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta vida sin recompensa? No me dejes en el olvido. Con lágrimas, Berto cerró los ojos, y en ese momento sintió un roce suave en su costado. Era Paco, que había llegado tarde. Te escuché desde el otro lado, dijo con dulzura. Dios no cierra sus oídos a un corazón sincero. No pienses que tu voz se pierde en el viento. Él ve cada lágrima, cada gota de sudor. Está preparando algo para ti. Berto suspiró con esperanza. Esa noche, bajo el cielo estrellado, los dos burros permanecieron en silencio, unidos por la fe. Los días siguientes fueron aún más duros. Una mañana, Octavio obligó a Berto a arar la tierra aun cuando estaba exhausto. El pobre burro se desplomó en medio del campo. Octavio, enfurecido, comenzó a golpearlo con el látigo. No sirves para nada. Maldito el día que te compré. Los gritos retumbaban cuando por el camino don Julián y Paco los vieron. Indignado, don Julián encaró a Octavio. ¿No ves que ya no puede más? Todo lo que tienes es prestado. Un día deberás rendir cuentas al Creador. Ten cuidado, porque el cielo se indigna con la injusticia. Octavio se burló. Palabras de campesino ingenuo. El mundo es de los fuertes, Julián. Los débiles, como este burro, solo sirven para trabajar hasta morir. Don Julián lo miró con serenidad, pero con autoridad, y sentenció: La vida siempre devuelve lo que uno siembra. Tú has sembrado crueldad e ingratitud. El karma no avisa, pero siempre llega. Mientras tanto, Paco murmuró una oración en silencio: Señor, haz justicia, no lo abandones. Berto, tendido en el suelo, sintió que ya no tenía fuerzas. Elevó un suspiro silencioso al cielo. Dios, si de verdad me escuchas, ven en mi auxilio. Ese clamor invisible no quedó sin respuesta. A partir de ese día, la finca de Octavio comenzó a cambiar. La hierba perdió su verdor, los pastos se secaron, las lluvias dejaron de caer. Las cosechas morían antes de madurar y el agua de los arroyos casi desapareció. Los animales, débiles por la falta de alimento, dejaron de servir. Uno a uno fueron vendidos, hasta que Octavio quedó prácticamente solo. El único que permanecía era Berto, aquel burro que había sido despreciado una y otra vez. Ahora resistía en pie, como si una mano invisible lo sostuviera en medio de la miseria. Derrotado, con el orgullo hecho pedazos, Octavio comprendió que no podía seguir así. Una mañana, con pasos pesados y mirada cansada, tomó a Berto del cabestro y lo condujo hasta la finca de don Julián. Julián,
dijo con voz quebrada. Tú sabes lo que me pasa. La tierra ya no da nada. No tengo animales, no tengo nada. Solo me queda este burro. Te lo vendo, aunque sea por unas cuantas monedas. También te vendo mi finca, si la quieres, porque yo ya no puedo más. Don Julián lo miró en silencio. Ya conocía la historia. Había visto con sus propios ojos la semilla de crueldad que Octavio había sembrado, y cómo ahora cosechaba soledad y miseria. Con calma aceptó la oferta. Compró a Berto y también las tierras que alguna vez fueron prósperas. En ese instante, algo se encendió en el corazón de Berto. Después de tantos años de dolor, después de tantas noches de oración, el cielo finalmente había respondido. El cambio fue inmediato. Desde el primer día en manos de don Julián, Berto experimentó lo que nunca había conocido: el buen trato. Don Julián le dio descanso, buen alimento y vitaminas para devolverle las fuerzas. Lo acarició en el lomo con ternura, como quien reconoce la dignidad en un trabajador cansado. Berto, al principio, no podía creerlo. Estaba acostumbrado a los gritos, al látigo, a la indiferencia. Pero poco a poco su cuerpo comenzó a recuperarse. Sus músculos se fortalecieron, su pelaje recuperó el brillo perdido, y en sus ojos apagados volvió a encenderse una chispa de esperanza. Paco lo recibió con alegría. Los dos burros corrían libres por los prados verdes, respirando aire limpio, galopando bajo el sol, sin látigos ni insultos que los persiguieran. Lo que antes eran jornadas de dolor, ahora se convirtieron en días de gratitud. Cuando llegaba el momento de trabajar, Berto lo hacía con entusiasmo. Ya no cargaba cántaros con miedo o tristeza, sino con orgullo. Llevaba leche al pueblo, araba la tierra fértil, transportaba leña, y todo lo hacía con alegría, porque sabía que su esfuerzo era valorado. Don Julián siempre encontraba la manera de recompensarlos, con palabras de aprecio, caricias en el lomo o el mejor pasto del establo. Para él, Paco y Berto no eran simples animales de trabajo, eran compañeros valiosos, parte esencial de su vida. Cada noche, antes de dormir, Berto levantaba su mirada al cielo. En silencio, oraba. Gracias, Señor, por haberme rescatado. Gracias porque escuchaste mi clamor cuando todo parecía perdido. Dame fuerzas para honrar esta segunda oportunidad. Con la llegada de Berto y bajo la bondad de don Julián, la finca comenzó a cambiar. Donde antes reinaba el abandono, ahora brotaba vida. La tierra volvió a reverdecer, los pastos crecieron fuertes, y las lluvias regresaron trayendo frescura. La finca de Octavio, ahora en manos de don Julián, floreció como nunca antes. Porque cuando la bondad gobierna, hasta la tierra responde con abundancia. Los vecinos del valle lo notaron, comentaban sorprendidos. Mira cómo esas tierras se han transformado. Lo que estaba seco ahora rebosa de vida. ¿Qué cambió? Y la respuesta era simple. Donde antes hubo crueldad, ahora había gratitud y amor. Berto ya no era el mismo burro débil y humillado de antes. Se había convertido en un símbolo vivo de lo que ocurre cuando la justicia divina interviene. Su mirada reflejaba paz, su cuerpo, ahora fuerte, irradiaba dignidad, y su corazón, antes herido, rebosaba gratitud. Junto a Paco, trabajaba con alegría. Galopaban juntos entre la hierba fresca, y los demás animales los miraban con admiración. Eran inseparables, como dos hermanos unidos por la amistad y el trabajo. Aunque Berto nunca olvidó las largas jornadas de dolor que vivió bajo el yugo de Octavio, supo que esas heridas lo habían llevado al destino que siempre soñó: trabajar con dignidad, al lado de su amigo Paco, bajo el cuidado de un hombre justo. La vida le enseñó que las oraciones sinceras nunca quedan sin respuesta, que la injusticia tiene un límite y que el cielo siempre responde a tiempo. Como dijo el sabio Salomón, ay de aquel que defrauda el salario del jornalero. Así como el buey que ara merece su recompensa, también el obrero es digno de su mérito. Berto se convirtió en ejemplo de paciencia,
fe y esperanza. Y la finca de don Julián, en un símbolo de lo que ocurre cuando el esfuerzo se une a la gratitud y el amor de un buen corazón. De Octavio, nada más se supo. Desapareció del valle como la sombra de un mal recuerdo que el viento se lleva. Pero Berto permaneció, ahora libre, amado y digno. Cada noche, al ver el cielo estrellado, recordaba sus años de dolor. Pero en lugar de tristeza, sonreía, porque sabía que el sufrimiento no había sido en vano. Lo había llevado hasta el destino que siempre soñó. Y así, dos burros inseparables, unidos por la amistad y la justicia, se convirtieron en testigos de una verdad eterna. El maltrato puede durar un tiempo, pero la bondad siempre florece. La indiferencia puede hundir, pero el amor siempre levanta. Y lo que un día fue desprecio, puede transformarse en una historia de redención. Amigos, si han llegado hasta aquí, no olviden darle like, compartir esta historia y suscribirse para más relatos que fortalecen el alma. Y déjenme en los comentarios una frase que resuma esta enseñanza. El respeto también da frutos. Porque lo que pasó con Berto y Paco no es solo la historia de dos burros. Es la prueba de que el esfuerzo, la fe y la esperanza siempre encuentran recompensa.